Bienvenidos a su podcast favorito. Primero que nada presentaré a mis compañeros. Ponce Medina, Alex Arizet, Herrera Menta, Héctor Daniel y Arrega Galindo, Diana Miguel. Proceso su podcast favorito. Primero que nada presentaré a mis compañeros. Ponce Medina, Alex Arizet, Herrera Menta, Héctor Daniel y Arrega Galindo, Diana Miguel. Proceso de diseño urbano 2. Y hablaremos sobre un libro de Jan Gehl que se llama La humanización del espacio urbano, la vida social entre los edificios. Y hablaremos sobre temas como los tipos de actividades, las 3 tipos de actividades, la vida entre los edificios, actividades exteriores y calidad de espacio exterior, actividades exteriores y tendencias arquitectónicas y situaciones sociales habituales. Comencemos. Quiero empezar por explicar este primer tema, que es los 3 tipos de actividades exteriores. Y aunque no nos demos cuenta, la hacemos muy a menudo. Empieza el título de este libro con una escena callejera. ¿Y cómo podría ser una escena callejera? ¿O ustedes cómo se lo imaginan? Principalmente explicaré las actividades. Las actividades necesarias son aquellas que se tienen que hacer, con los que día a día tú tienes que son primordiales para vivir. Por ejemplo, como ir al mercado, ir a la carnicería, ir al súper, cosas así, actividades necesarias, ir a la tienda. Las actividades opcionales son más, de alguna manera, recreativas. Son de esas que tú decides, o sea, desde leer un libro al exterior, o desde salir con tus amigos. Eso va empujado un poquito a lo social, pero tiene que ver porque hay transiciones. Hay estas transiciones en donde tú sales de tu casa y puede ser en un momento a otro una actividad. Un ejemplo, cuando sales de tu casa, el simplemente hecho de transportarte hacia un lugar, de alguna manera es una actividad necesaria. Una actividad en la necesidad de transportarte a algún lado, pero cuando llegas a lo mejor a este círculo a de convivencia, a lo mejor se puede volver social o opcional. ¿A qué va esto? Por ejemplo, puedes pararte 10 minutos en el parque y decir voy a leer un libro, y se convierte en una actividad opcional. Por ejemplo, vemos aquí la primera imagen. He decidido alternar imágenes del pasado con las actuales, porque, por ejemplo, esta actividad es alguna parte de la Ciudad de México, pero podemos ver podría ser a los comerciantes, de alguna manera, a lo mejor algún evento. Estos eventos se dan entre estos dos, entre las ciudades, desde el comercio, desde las actividades que tú quieres hacer, como caminar, o actividades sociales como salir con tus amigos. En esta imagen podemos ver que podría haber un poco de comercio, y eso podemos verlo desde el análisis de una actividad necesaria. Desde, a lo mejor en este tiempo, que era el trueque, ¿no? Como de, tú dame 1 kilo de tortillas, yo te doy 1 kilo de arroz, y era una actividad necesaria. Pero es importante ver cómo Jan Gehl, que quisiera decir una parte de él conforme avanzamos, pero Jan Gehl se preocupaba por el tema urbanístico de la ciudad, tomando un poquito de cómo fue o cómo es esta realidad conforme al autor.
Él nació en Copenhague, es un arquitecto urbanística, es danés y se centra en mejorar la vida urbana mediante la orientación de este diseño de ciudades del peatón y el ciclista. Y esto es bastante interesante, como él, después de a lo mejor una época de guerra, de esta a lo mejor reconstrucción de la ciudad, porque también nos damos cuenta que él de alguna manera trata de hacer un master plan para la ciudad, trata de hacer una receta para la buena planificación, tanto social, psicológica y obviamente en la arquitectura, dándole este lado urbano y humano. Por ejemplo, podemos tomar mucho en cuenta cómo era la ciudad de Europa, la llamada Strøget, en Copenhague, que es considerada hoy en día un modelo de transformación fundamental para una época de posguerra, centrada en la metrópoli del siglo XXI, orientada completamente al peatón. Y por ejemplo, podemos ver hoy en día cómo cambian. Por ejemplo, voy a poner esta imagen de los niños y se puede observar que están jugando, y pues, es una actividad meramente social, pero pero puede cambiar. O sea, el espacio se puede vivir de cualquier manera. Como ejemplo de esta primera imagen, de una imagen antigua del Palacio de Hierro y una actual de lo que es el Palacio de Hierro, podemos ver también el estilo arquitectónico. También quiero enfocarme un poco de eso, en cómo podría cambiar el sentido de ciudad y cómo vivirla de acuerdo a sus periodos, en una época porfiriana, en una época post-revolución. Y justamente habla, si hacemos a un lado cómo es un concepto arquitectónico, más allá de un mercado, más allá de una tienda, una oficina, cómo se vive entre esos dos edificios. Realmente, cómo podemos darle uso a ese colchón entre edificios. Y podemos ver que en algunas partes tiene una mancha vegetal impresionante, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en el Palacio de Hierro, las actividades siguen siendo las mismas. Es decir, sigue siendo un espacio de comercio, sigue siendo un espacio de ocio, sigue siendo un espacio en donde solamente puedes sentar, hasta simplemente un espacio educativo. Hoy en día vemos a turistas caminando por ahí y se vuelve una actividad diferente. Entonces, la ciudad es multifuncional y eso quiere decir que realmente está funcionando como debería de ser. Porque tiene muchas actividades en ciertos lugares, y hay espacios destinados para ello, y le puedes dar un giro. Ese es el espacio público, realmente es el espacio público. Está otro donde está la Torre Latino, recién
recién casi construida en una época post-revolución. Y se puede ver como el espacio inducido de autos. En esa época vimos que el auto era un medio de transporte muy común. Cualquier persona podría tener un auto. Hoy en día sí, sigue siendo algo más difícil, pero no todos lo tienen. A veces ahora la ciudad se mueve diferente. Entonces, de eso también hablaba, de que Jan Gehl, de este nuevo pensamiento a que la movilidad de la gente ya no se mueve a lo mejor por autos. También recordaba antes de tipo de ciudades, por ejemplo la ciudad jardín, la ciudad en 15 minutos, y todo se va a que tienes que recorrer la ciudad en el menor tiempo posible, cosa que en la Ciudad de México ha sido pues algo diferente. Por ejemplo, analicemos un poquito esta imagen hablando de esta entrecalle. Pues antes era utilizada 8 carriles para carro, cuando actualmente se dieron cuenta de que hay un nuevo uso, hay una nueva permanencia de los lugares, hay nuevas zonas de ocio, hay nuevos comercios, nuevos museos, y eso genera permanencia entre los edificios, en el espacio público. Y es importante cómo plantea Jan Gehl el querer mejorar esta parte de la ciudad, en que la mayor parte ya del tiempo la vivas fuera y solamente llegues como a estas ciudades dormitorio. Por ejemplo, un ejemplo de las ciudades dormitorio sería en Japón, con este minimalismo, que hay diferentes estilos de arquitectura. Por ejemplo, el metabolismo, que se basaba en el cuerpo, en tener un lugar, en tener esta conexión con el humano, pero también con tu trabajo, con las actividades diarias. Aquí está otra imagen, igual antigua, porque es importante ver cómo ha cambiado la ciudad. Y podemos ver que, a pesar de, ya sin meternos en materialidad, sin meter si hay espacio urbano, en meternos si hay bancas, si hay alumbrado, si hay cualquier cosa, la ciudad se vive. La ciudad se vive, y podemos verlo en estas fotos que son antiguas de algún mercado. No conozco el dato, pero es impresionante cómo las actividades se siguen dando, y las actividades van cambiando porque el usuario tiene otras formas de vivir. También habla sobre este entorno, cómo pasa de un entorno físico, de un entorno de solo oír y escuchar, a un entorno de contacto físico. Y es lo que hablaba hace rato en las aulas. Es como ese cambio de actividad se forma en un mismo espacio. Otro ejemplo, podemos ver como en una universidad hay un espacio donde están las zonas de ocio, hay un espacio educativo, hay un espacio en donde las actividades necesarias, ¿no? Hay ciertos tipos de habitantes que tienen cierto tipo de necesidades, como una papelería. Hay, por ejemplo, un niño no se va a estar preocupando de, pues, a lo mejor si va a ir a la carnicería o no. O sea, se va a preocupar, no sé, de ir a las maquinitas, se va a ir a, no sé, si ya es más grande, al billar, o si se va a ir con sus amigos. Y quiero poner un contexto muy, muy diferente.
cómo se vive la ciudad en un estado y cómo se vive la ciudad en la Ciudad de México. Podemos ver dos grandes diferencias de cómo en la Ciudad de México, antes, cuando pues había más seguridad, más de todo, pues se podía jugar entre las calles y solamente tienes que tener cuidado, eran más amables, tenían más cuidado con el peatón. Actualmente tú juegas en la Ciudad de México, no se puede en las ciudades, tienes que buscar un espacio de desahogo, de este espacio público, de parques. Entonces, la diferencia de, por ejemplo, en el estado, que aún se sigue viendo, la urbanización de este espacio recrea nuevas necesidades. Y por ejemplo, en zonas rurales se siguen dando estos, más allá de que si la tecnología, de que los niños ya no salen, se da ese cambio. En las zonas rurales se vive diferente, ya que no hay las mismas zonas de ocio. La misma gente empieza a buscar diferentes soluciones a esto. Y pues básicamente eso habla el primer capítulo a grandes rasgos, de cómo son las actividades, la calidad de espacio en el exterior, cómo se vive, los tipos de ciudades, independientemente de su estilo arquitectónico. También las situaciones sociales habituales, como por ejemplo ir a tomar un café. También tomar un café es una actividad necesaria que se sigue dando. Y bueno, eso es todo, amigos, y con eso espero les haya gustado como este resumen de cómo se vive la ciudad.